En este pasaje que acabamos de ver, encontramos muchas cosas interesantes, pero el tema que el Señor ha puesto en mi corazón hoy día es hablarle de los sueños. ¿Alguno de ustedes ha soñado alguna vez? Yo suelo dormir poco y muy rara vez sueño. Muy pocas veces, porque no tengo tiempo para soñar. Mi señora me dice, pues pon en la casa del maíz y te quedas dormido. ¿Y para qué es la noche? Es para dormir. Así que yo duermo rapidito y antes que suene el reloj, ya yo lo paro para que no despierte el resto. Aquí en este pasaje encontramos, yo veo en este capítulo, mejor dicho, el tema de los sueños. En todo el capítulo, el tema principal es la palabra que más se repite, ¿verdad? Y comienza aquí Moisés escribiendo, porque Moisés es quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, dice, aconteció después de estas cosas. Después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Que José había sido puesto en la cárcel injustamente, ¿recuerdan? Que la mujer de Potifar lo acusa, ¿verdad? Y diciéndole que él se quiso aprovechar y quitarle la honra, ¿verdad? Y hacer tanta barbaridad. Bueno, Potifar, para no tener problemas con su señora, toma a José y lo pone en la cárcel. Ahora es interesante, porque esta cárcel estaba dentro de la propiedad del Potifar. Así que en un sector de esa gran hacienda, me imagino yo, existía esta cárcel en donde José es puesto. Así que estando José en esta cárcel, ¿verdad? Interpreta los sueños de estos dos sirvientes del rey. Recordemos, del rey de Egipto. El término faraón es un título, nada más, ¿verdad? Y ambos tuvieron un sueño y el cumplimiento del sueño que le dio José fue certero y se cumplió al pie de la letra como José les había dicho a ellos dos. Pero cuando el copero fue restituido a su puesto, se olvidó de la petición de José. José le ha dicho, cuando estés libre, háblale de mí a Faraón. Pero el hombre, como todo ser humano, se olvidó completamente de él. En la Biblia encontramos que no se da un registro mayormente de la vida del copero ni del panadero, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios usa todas estas situaciones, ¿verdad?, para su gloria. Porque Dios tenía en mente de hacer de José un gran hombre. Y gracias a estos dos que llegan allí y la interpretación que José les hace de los sueños, José comienza a escalar y llega al punto más alto que un ser humano puede llegar, ¿verdad? Así que es como un trampolín, ¿verdad?, para llegar a un lugar alto. Así que estos dos altos oficiales de Faraón habían delinquido, habían pecado, ¿verdad? Y fueron puestos en la misma cárcel en donde estaba José. Ahora, el capitán de la guardia que estaba a cargo de aquella cárcel era nada menos ni nada más que el propio Potifar. Ahora, Potifar, ¿verdad?, notó todo este tiempo que José no podía haber sido culpable de la acusación que su esposa le hizo, pero usted sabe cómo son las mujeres y para no tener problema con ella porque está la suegra y cuánta cosa, ¿verdad? Él deja a un José encarcelado, pero con libertad de poder atender a los demás, ¿verdad? Y en esa fue cuando José nota en cierto día, una mañana, cuando le lleva el desayuno a la cama, ¿verdad? Los encuentra pálidos, tristes, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué les pasó a ustedes? Y ellos le dicen, hemos tenido un sueño y nos tiene preocupado ese tema del sueño. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que estos dos hombres oficiales del faraón, se dice que ellos trataron de matar al faraón. Otros piensan que el copero, cuando se fueron a servir la cena al faraón,
una mosca cayó en el vaso del faraón. Y en el pan encontró arena. Son las dos ideas que los hombres piensan por las cuales estos dos son echados a la cárcel. Pero ojo, Dios tenía un plan, ¿verdad?, en estos dos individuos de tanta importancia. Así que, como digo, este capitán de la guardia es el mismo Potifar, como dice capítulo 39, versículo 1, y encarga a José de estos dos. Ahora, José ya no pasa a ser un preso común y corriente, sino que el que está a cargo en el interior de la cárcel. Así que es interesante. Y cuando José se entera, ¿verdad?, de ver la tristeza en el rostro de aquellos hombres, se entera de que habían tenido un sueño, José le hace una pregunta que está en el versículo 8. Observen, por favor, miren el versículo 8. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ahora noten, de la casa de su señor, recuerden que este Potifar había comprado a José era su siervo, ¿verdad? Así que diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Al fin del 7, en el 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, noten la pregunta del 8 que concluye tan hermosamente, ¿no son de Dios las interpretaciones? José les pregunta a ellos, ¿no son de Dios las interpretaciones? Ahora entendamos, por favor, tenemos que situarnos en la escena. José no está en Israel, está en Egipto. Pero por sus venas corría sangre hebrea. Para él todavía Jehová Dios era el Dios, era su Dios. Y le está diciendo a estos dos paganos, no son de Dios, cuéntenme el sueño y yo le voy a interpretar porque Dios a mí me ha dado sueños. Recuerde que en los capítulos anteriores encontramos que Dios le había hablado a José hace años atrás, que él le hablaba a través de los sueños. Y comenzamos con el tema de los sueños, cómo se va cumpliendo todo, absolutamente todo, tal y cual Dios lo había dicho. Así que este José, aún siendo preso, estando en la cárcel, sigue exaltando a Dios. Estando en otro lugar, en otro país, en otra cultura, con muchas cantidades de dioses habido por haber, él sigue hablando del único y Dios verdadero, Jehová Dios, Elohim. De él son las interpretaciones. Así que Dios usa, hermanos, en su palabra, la Biblia, los sueños en los hombres en el pasado para su gloria y honra. Así que, por otro lado, desde que nosotros tenemos la palabra de Dios escrita completa, Dios dejó de hablar a través de los sueños. Dios no nos habla por los sueños. He conocido mucha gente que cuando he estado visitando, compartiendo con algunos, me cuentan los sueños. Oye, ¿usted por favor me podría interpretar mis sueños? Otro me preguntaba, ¿usted cree en los sueños? Claro que no. Si yo creyera en mis propios sueños, hermano, sería algo terrible. Entonces tenemos que entender, hermano, nosotros, que los sueños no son de Dios. La palabra, la Biblia es de Dios. Ella es la que nos habla en este tiempo ahora. Pero en el momento que estamos viendo aquí, en el capítulo 40 del libro de Génesis, no había Biblia. No estaba el Espíritu Santo como está ahora. No estaba la iglesia local. Dios estaba trazando su plan. Y Dios con hombres muy contados, con hombres contados, Dios trabajó con el tema de los sueños. Los sueños no son de Dios en este tiempo. Amén. Por favor, entendamos eso. Porque muchas veces nosotros soñamos con lo último que le metimos a nuestro cerebro. Es como cuando nos enfermamos.
Cuando nosotros nos enfermamos del estómago y vomitamos, es porque pensemos que fue lo último que le echamos al estómago. La mente igual, ¿qué es lo que el último le ponemos a la mente? Es con lo que vamos a soñar. Y generalmente no soñamos ni con Dios, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni soñamos con la Biblia. Excepto con aquello que a veces tenemos que enseñar, un pasaje que no podemos encontrar la respuesta y nos acostamos con la idea, ¿dónde está la respuesta? A veces allí el Señor nos alumbra. Pero fuera de eso, muchas veces soñamos cosas que no corresponden, ¿verdad? Así que, los sueños. Ese es el tema para hoy, los sueños. En los paganos, vamos a mirar primero, en los paganos, aquí encontramos que entre los orientales se le daba mucha importancia al tema de los sueños y ellos buscaban a personas doctas, según ellos, que le puedan explicar, ¿verdad?, la respuesta a los sueños que ellos tenían, y porque aquellas personas tenían la facultad de hacerlo. Así que era como una costumbre en el Oriente, ¿verdad? Esta costumbre de interpretar los sueños o pensar los sueños es muy vieja. Por ejemplo, vamos al libro de Job. Ustedes saben que el libro de Job es el libro más antiguo, ¿verdad? Y de que se sabe, ¿verdad? Observemos Job capítulo 4, por favor, en sus Biblias. El libro de Job, capítulo 4, inmediatamente antes de Salmos. Job y el capítulo 4, en el versículo 13. Observemos. Job, capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Dice Elifaz estas palabras. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Job, y en el capítulo 7, por favor. Job, capítulo 7. Observemos aquí el versículo 14. Job, capítulo 7, versículo 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Miren el mismo libro, capítulo 33, Job y el capítulo 33, por favor, y en el versículo 15. Job 33, 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces vemos que el tema de los sueños antiquísimo, ¿verdad? Es algo antiguo. Y aquí, en este pasaje que estamos estudiando del capítulo 40 del libro de Génesis, los primeros versículos 8, los primeros 8, la historia de este copero y este panadero, y aún el mismo faraón. En el capítulo 40 encontramos los sueños del copero y panadero. En el capítulo 42 vemos que, vamos a estudiarlo más adelante, que el mismo faraón tuvo un sueño. Así que Dios tiene un plan. Vean cómo Dios va trabajando en la vida, aún de personas que no son hijos de Dios, que no son creyentes, que no son hebreos, pero todo es para su gloria, porque Dios tenía un plan. No tenemos que olvidar, cuando entramos en la vida de José, que yo estuve enseñando hace meses atrás, de que José es el mejor cuadro, es el cuadro más completo de la persona de Jesucristo. Así que hay un plan tras todo este tema de los sueños. Ahora bien, el tema de los sueños en los hebreos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que a los hebreos se les prohibió que comenzaran a preocuparse de los sueños y especialmente en buscar a los paganos para interpretar aquellos sueños. Dios lo prohibió, ¿verdad? Dios condenó a muerte a aquellos que falsamente se decían ser profetas y que estaban
para responder e interpretar los sueños a la gente, para evitar la idolatría. Hay mucha gente que comienza a tener idolatría. Hay mucho que la Biblia habla de los sueños. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio 13. Ahora en nuestro país con el tema de los terremotos, todo eso, hay muchos que se dicen que son intérpretes, ¿verdad? Que son magos, brujos y cuánta cosa, ¿verdad? Algunos concuerdan, otros no, pero muchos de ellos, aunque son falsos, ganan bastante dinero cuando los invitan a la televisión. Deuteronomio capítulo 13, dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 1, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, como muchos hay ahora, que hay un fuerte terremoto, un cuanta cosa, ¿verdad? 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios decía que había que matarlos cuando no cumplían. Hay varios pasajes en otros lugares. Así que a los judíos se les estaba prohibido buscar a personas que interpretaran los sueños, excepto si el judío iba al profeta o al sumo sacerdote. Fuera de ello, no podía consultar a nadie más. A nadie más. Si queremos saber de ello, podemos ver a Saúl cuando fue a la bruja, ¿verdad? Porque en Israel no habían brujos, ni adivinos, ni cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque Dios había dejado para Israel una palabra escrita, dicha por Jehová Dios, a través del Espíritu Santo, a Moisés desde el monte Sinaí. Así que ellos tenían algo seguro en qué confiar. Así que el pueblo hebreo solo podía ir a un profeta o al sumo sacerdote. Fuera de ello no hay más, ¿verdad? Así que Dios con mucha frecuencia en el pasado, cuando quería entregar un plan, recordemos que todavía no, en muchos casos no estaba la Escritura. Dios tenía que trabajar con el hombre, de algún modo. Así que quería hacer su voluntad y lo hacía por medio de los sueños con alguna persona. Como por ejemplo, tengo varios ejemplos, vamos a ver solo algunos, con Abimelech. En sus Biblias, en el libro de Génesis, por favor, Génesis, y quiero compartir este pasaje porque es muy hermoso. Génesis capítulo 20. Recordemos, aquí en este Génesis capítulo 20, Abraham reconoce por segunda vez que su esposa es hermosa, ¿verdad? Porque tenía temor de que lo mataran los enemigos. En 2 ocasiones reconoce que es hermosa y le dice, oye, tú dile que eres mi hermana para que no me maten, ¿verdad? Esa es la situación aquí. Versículo 20 capítulo 20 del Génesis. Voy a leer del 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sarai su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Noten, tiene que haber sido muy bella aquella mujer, ¿verdad? Porque el rey le echó el ojo. Bueno, mi hermana. 3. Pero Dios vino, observen por favor, y recuerden el mensaje del domingo antepasado. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Observen lo que Dios le habla en sueño al rey de Gerar. Versículo 3 nuevamente. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Observen, la cual es casada con marido. ¿Me entiendes?
le está diciendo Dios a este hombre. 4, mas Abimelech no se había llegado a ella, no había tenido intimidad, relaciones íntimas. Y dijo, Señor, responde él al Señor, Señor, ¿matarás también al inocente? Y él tiene razón, está hablando de sí mismo. ¿Por qué él es inocente? Me dijeron, es mi hermana. Por eso la tomé. Y él le pregunta, ¿matarás también al inocente? Porque Dios le dijo, mira, muerto eres. Tú tocas a esa mujer sexualmente y muerto eres inmediatamente. Versículo 5. ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también, observen hermano, qué linda conversación. Versículo 6. Y dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Observen, de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Por qué? Pero cualquiera diría, pero che, una pecadita. Hermano, ¿de quién se está hablando? De Sara. Sara se le había dicho a su marido Abraham y ella escuchó, por lo cual ella se rió. Dios le dijo que iba a ser madre y la simiente de ellos, de Abraham con su esposa Sara, iba a ser incontable, pero ella era estéril. Y Dios aquí, a través del Espíritu Santo y de este sueño, está, hermanos, cubriendo, está protegiendo ese vaso útil. Que nadie, sino solo Abraham, podía tocarla sexualmente. ¿Me entienden? Y como dije el domingo antepasado, el pecado de la fornicación y adulterio se peca en dos áreas, hacia con el hombre y con Dios. Por eso Dios le dice, pecar contra mí. Mire, yo creo en el hombre, yo creo en la mujer, y yo puse el principio en el matrimonio. Versículo 7, por eso le dice al final del 6, y así no te permití que le tocases. Ahora, versículo 7, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Él es profeta. Observen, dice, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero noten aquí tan temprano en la vida. Esta escena del capítulo 20 es años antes del capítulo 40. Y aún años antes de los sueños de José, cuando veía los manojos, ¿verdad? De las espigas. Así que Dios está trabajando. No hay palabra escrita, no hay ley. Todavía no nace Moisés. Estamos recién con Abraham. Pero note cómo Dios está trabajando. Dentro de su plan. Porque tiene un plan para la humanidad. Abimelech. Qué interesante. Lo vemos con Jacob. Otro ejemplo maravilloso que quiero mostrarle en esta mañana. Capítulo 28. Jacob. Capítulo 28 del Génesis. Génesis capítulo 28. Jacob había huido, ¿verdad?, de su casa, ¿verdad?, de su familia. Y aquí encontramos, en esta porción, ¿verdad?, del Génesis 28, que Dios trabaja ahora por medio del sueño con este hombre Jacob, con quien tiene también un plan, pero un plan en donde nosotros también estamos allí. Mire, capítulo 28, versículo 12. 28, 12. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí
ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios a Jacob le da esta visión en sueño, de ver la escalera. Él se había acostado a dormir, había puesto una piedra como almohada y ve este sueño, en donde se nos muestra ya en el Antiguo Testamento que el hombre pecador perdido por la misericordia y gracia de la obra redentora de Jesucristo puede subir por esa escalera y llegar hasta Dios mismo. Es la escalera de salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos está mostrando, Dios le muestra este plan que Dios tenía para la humanidad a través de este sueño de Jacob. En versículo 13, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué maravilloso. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas observen las familias de la tierra. Nos está diciendo todas las tribus de Israel. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La palabra simiente viene de la raíz de semilla y de semen. De tu simiente. He aquí, versículo 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que se te ha dicho. Entonces encontramos aquí, hermano, Dios con este sueño a Jacob. Le está mostrando esa gran escalera abierta en donde toda la familia de la tierra tienen la posibilidad de subir por ella. Y esa escalera es Cristo, que nos lleva hasta donde está Jehová, al tercer cielo. Desde la tierra al tercer cielo. Interesante. Lo mismo ocurre con Labán, Madianita, Nabucodonosor, cuando estudiamos el libro de Daniel. ¿Recuerdan tiempo atrás? Tuvo un gran sueño, nadie se lo pudo interpretar. Hasta que alguien le dice a Nabucodonosor: hay un joven hebreo que se llama Daniel. Él interpreta sueños y lo envía a buscar. Y Daniel le interpreta el sueño sin que le contaran el sueño. Maravilloso cuando pasamos por allí, ¿verdad? Por ese lindo libro. Entonces, Dios tiene su plan para trabajar en la humanidad. Y noten que aún Dios trabaja con aquellos que no son creyentes, con aquellos que no son hijos de Dios. Y a través de Nabucodonosor, el sueño que tuvo, la palabra de Dios llegó a todos los confines, a toda la gente. Porque Dios siempre trabaja con el de más arriba. ¿Verdad? Maravilloso, maravilloso. Y para concluir, los sueños en la iglesia neotestamentaria. Bien, como dije en la introducción, nosotros nada tenemos que ver con los sueños en el día de hoy. ¿Verdad? Porque ¿a quién le gustaría contar sus sueños? Algunos se pueden contar, otros no. ¿Verdad? Y a veces son sueños que nadie lo sepa mejor, ni la sombra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llevar toda nuestra vida, toda nuestra inquietud, todas nuestras preguntas, todo lo que queremos saber a la Biblia. Los miércoles yo me gozo con los chicos que nos juntamos con los jóvenes en el semillero, porque a algunos de repente les da por leer la Biblia, a algunos jóvenes, y llegan con unas preguntas tan buenas, tan intensas, que llega a estremecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han pasado tiempo en la Escritura, en la palabra de Dios. Y algunos dicen: oye, pero yo leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es simple y sencilla. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Cuando estamos nosotros, estábamos en el colegio y nos hacían leer un libro y no lo entendíamos. ¿Qué tenemos que hacer para entender un libro si no tenemos la respuesta?
Preguntarle al autor. Algunos, los chicos, ahora están felices porque está en la internet, ¿verdad? Porque el resumen del libro en la internet, para no leer todo el libro. Pero preguntarle al autor. Dios es el autor de la escritura, en la palabra de Dios. Dicen, pero yo no la entiendo. Bueno, si tú no entiendes la Biblia, mira, la misma Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 y en el versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Veamos qué dice la escritura, la palabra es de Dios. La Biblia es clara y sencilla. Ella siempre nos da la respuesta a cada uno de nosotros. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros, si Pedro, Juan, María, Rosa, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, ¿somos todos sabios aquí? ¿Somos inteligentes? Claro que no. Yo siempre tengo que estar pidiéndole al Señor que me dé sabiduría para poder entender la Escritura, para enseñar algún pasaje de la Biblia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador nuestro. Pídala a Dios. Dice, Dios, el cual da a todos aquellos que le piden sabiduría, da a todos abundantemente. Dios da la sabiduría abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que tenemos que hacer, orar a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Muéstrame. Pero muchas veces el creyente va donde el compadre, la comadre, donde el amigo, a preguntarle. Pero el compadre, la comadre, el amigo le va a decir cualquier barbaridad. Sin embargo, Dios nunca te va a mandar por un camino equivocado. Nunca Dios te va a dar un atajo. Dios te va a llevar por su verdad, por su palabra. Mire, a veces yo he tenido preguntas para con Dios y he orado, Señor, por favor, revélame tu palabra. Y he hecho como algunos amigos hacen, orar y pedirle al Señor y pum, de repente abro la Biblia y leo ahí está la respuesta justa y precisa a la pregunta que yo tenía. Y ahí me deja Dios boca abierta. Conversando como Dios hablaba en sueño de noche con Abimelech, dijimos. Así, la respuesta inmediata. Hay que consultar a Dios. Conozco un joven que fue puesto en un lugar de eminencia. Era joven. Y se le dijo, Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré. Está en el capítulo 3 de Reyes. Vayamos allá. Maravilloso. Mire qué lindo. Primero el libro de Reyes y el capítulo 3. Este joven fue llamado por Dios para ser rey sobre Israel. Y él fue honesto. Un hombre con conocimiento. Sí, hay que entender que era inteligente. También tenía su gran inteligencia antes que Dios se la diera, ¿verdad? Gracias al Padre y gracias a la Madre. Si usted, como yo le decía a los jóvenes el otro día, si tú quieres entender un poco a este muchacho, tienen que entender, leer la Biblia, leer los proverbios y leer los primeros 7 capítulos del proverbio, leerles Cantares y dar cuenta la calidad del tipo que era. Por la influencia del padre y de la madre. Mire, capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Dios le habla, pide lo que quieras. ¿Qué pedirías tú, hermano? ¿Qué pediría yo? Puras cuestiones humanas, ¿verdad? Tú la mejor guitarra, que toque sola, ¿verdad? ¿Usted qué? Una piscina, pero temperada, por hermana. Si es temperada me invita, si no, helada no, yo no me meto al agua.
pero va a compartirla. Y pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, Dios está hablando con él, hermanos. ¿Dios es capaz de cumplir? Claro que sí. Porque Dios le dice, pide lo que quieras. No le pone condiciones. Lo que quieras que yo te dé. Y, versículo 6, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Observen, yo soy joven y no sé. Observen, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar en su multitud. Versículo 9. Observen. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque, hace una pregunta aquí Salomón, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y mire cómo concluye el 12, porque yo quería llegar hasta el 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué tenemos que pedir, hermanos? Sabiduría. ¿Para qué? Para tener un corazón entendido. La sabiduría es más valiosa e importante que todo el oro y la plata. Noten que mucha gente que tiene mucho dinero no es sabia. Para muchos, el dinero lo es todo. Hace muchos años atrás leí en Mendoza una cuestión que estaba escrita que decía que el dinero no lo hace todo, decía, pero calma los nervios. Me llamó mucho la atención eso. Hermanos, la sabiduría es divina, lógicamente. La sabiduría bíblica es la única que puede dar al hombre un corazón entendido. No los sueños. No los sueños. Muchos se dejan llevar por los sueños. ¿Cuánta gente compra el diario y comienza de atrás adelante a leerlo? ¿Es correcto? ¿Y por qué comienza de atrás para adelante? ¿Porque es chino? ¿Cómo se creen los chinos? No, porque comienzan por el horóscopo. ¿Ven el horóscopo? ¿Por qué no comenzar por la escritura? ¿Por qué no hacer lo que dice la Biblia? De comer de la Biblia primero, ante cualquier cosa. Cualquier persona, me gusta mucho esa frase que dice mi mentor, mi profesor, cualquiera puede entender la Biblia si así lo desea. Cualquiera. Cualquiera. Cuando he estado en otros países predicando la escritura, la palabra de Dios, a través de los cursos, los hermanos que me invitan, siempre estoy diciendo eso. Y contando el testimonio de algunos jóvenes aquí en nuestra iglesia, que conocen muy bien de la escritura. Un pastor amigo que el otro día, la semana pasada, dejó saludos para todos ustedes, el pastor Ramiro Santillán de Quito, me dijo,
Una vez tanto quería que yo fuera, hermano, no, yo no puedo. Había ido ya y ir 2 veces en el año al mismo lugar no tiene sentido. Bueno, desde mi punto de vista. Y le digo yo, no puedo. Antes había estado el año anterior con el hermano Adrián enseñando allá. Y me dijo, bueno, si usted no puede venir, mándenos a Carlitos. Pero no al Carlito Arena, sino al Carlito Muñoz, porque Carlito Arena todavía no nacía, andaba perdido. Mándenos a Carlitos, me dice. Porque ese tiempo Carlitos Muñoz leía la Biblia, estudiaba, ¿verdad? Era consagrado al Señor. Y yo por eso lo usaba como ejemplo, pues, ¿verdad? Porque hay que reconocer las cosas positivas, ¿verdad? Y en esta ocasión, cuando fuimos hace poco tiempo atrás ahí a Iquito, pero al interior de la selva, más abajo, a Mazán, yo le dije a los hermanos, esta vez voy a invitar a puros jóvenes para que vean que no importa la edad, hermano, no importa la edad. Tú puedes ser joven, pero si pasas tú en la Escritura, vas a tener un corazón entendido. Y cuando le cuento yo al pastor Ramiro hace un tiempo atrás, meses atrás, antes de ir allá, le dije, pastor, lo llamé por teléfono, ya tengo listo el equipo, ya están listos los temas, las cosas, que yo trabajo con 8 o más meses de anticipación, están listos los temas, y en esta ocasión voy con puros jóvenes. Le digo yo estoy desde mi casa llamándolo, y él está en Iquito en su casa, escuchando, y yo pude sentir que se le cayó la pera. Y vine con puros jóvenes, con puros chibolos, como dicen ellos. Cabro chico, ¿qué van a saber cabro chico? Y yo siento que se le cae la voz y le digo, pero ojo, hermano, pastor, todos ellos conocen la Escritura, todos ellos saben lo que van a enseñar, pues lo han enseñado en nuestra iglesia. Y cambió. Y después cuando lo escucharon, a cada uno de ellos, se dieron cuenta. Entonces yo tenía un objetivo en ir con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo logramos? Por pasar tiempo en la Escritura. Por entender lo que dice la Biblia, por estudiar la Escritura, las palabras de Dios. Hay un pasaje maravilloso que el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1. Observemos, mire qué interesante aquí. El Señor había llevado a Pedro, Juan y Jacobo al monte de la transfiguración, pues le había prometido a ellos que algunos de ellos no iban a morir físicamente hasta que vieran a Jesucristo exaltado, al Cristo glorificado. Así que lleva el Señor Jesucristo a Pedro, Juan y Jacobo, los lleva allí al monte de la transfiguración y se les muestra a ellos 3, en segunda de Pedro capítulo 1. Y quiero leerle yo, porque está hablando de ese pasaje, Pedro, desde segunda de Pedro 1, desde el versículo 19. Voy a leer del 17 ya, por contexto. Segunda Pedro 1, 17. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros, dice Pedro, observen lo que Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y ahora fíjense lo que escribe Pedro, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Pedro está hablando de la Biblia. Hermano, Pedro está diciendo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, observen, Pedro, hermano, que aún era un hombre del vulgo, pudo decir estas palabras, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por muchos años se le enseñó a la gente que el puro que sabía la Biblia nada más era sacerdote. Él estudiaba. Pero aquí Pedro nos enseña a nosotros que cualquier persona puede entender la Biblia, decir lo que es. Ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermano, tú puedes. Tú puedes. Al igual que Salomón. Primero reconocer y pedir al Señor, Señor, necesito tener sabiduría para contar con un corazón entendido. ¿Verdad? Pedirle a Dios. Y aquí está. Pedro exaltando la Escritura. La palabra profética más segura. No hay nada más seguro que la Biblia bajo la tierra. Por eso que la Escritura es eterna. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de creer en Dios y de obedecer a Dios. Vayamos a un pasaje que les mostré hace un rato, Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, cuando hablamos de la profecía, los sueños y cuánta cosa. Deuteronomio 13, observen. Hace un rato leímos Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3, pero ahora mostrarle 4. Observe el versículo 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Así le dice Dios. No los sueños, no las visiones de los hombres, sino seguir a Dios. Aún el mismo Antiguo Testamento ya le estaba diciendo a los hebreos, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y miren lo que nos aconseja Isaías en su capítulo 20. Isaías, capítulo 20. Veamos aquí lo que nos dice este hermoso profeta. Isaías 20. En el versículo, Isaías 30, versículo 21. Isaías capítulo 30 y el versículo 21. Ahí sí. 30, 21. Veamos qué dice la Escritura. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino. Jesucristo dijo que en la tierra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros conduzcamos nuestras vidas por lo que dice su palabra y no por los sueños, no por lo que dice el hombre. Así que siempre tenemos que comparar todos nuestros pensamientos a lo que dice la Escritura. Y es ella la que define. La palabra de Dios, la Biblia, tiene la preeminencia. Ella tiene la última palabra. Los sueños. No te dejes llevar, mi amigo, mi hermano, por los sueños, sino por lo que dice la Escritura. La Escritura es la única que tiene la inspiración divina y fue escrita por Dios mismo. Claro está que Dios usó a 40 autores aproximadamente, en 3 idiomas diferentes, escrita en 3 continentes diferentes, pasaron casi 2000 años en que se escribió, pero ella es inspirada y ha sido probada, como dijimos en otras ocasiones, 7 veces por fuego y todavía permanece en pie. Oremos.